Hola, hola, muy buenos días a todos. Agradecemos a todos por la inscripción. Primero, somos más de 80 personas conectadas. Esperamos mucha más gente en unos minutitos. Vamos a darle la bienvenida a quienes están ya comenzando la actividad. Y hoy tenemos una propuesta conjunta entre las comisiones de Penal Estratégico y Sistemas de Gestión de Compliance, abordando dos temáticas que tienen alto impacto en todo lo que es el mundo del compliance, ¿sí? Vamos a conversar acerca de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que todos ustedes conocen muy bien, y la recientemente publicada ISO 37302 sobre sistemas de gestión de denuncias. Muchas gracias a la Comisión de Penal Estratégico, a cargo de Hernán Muniz de la Casa y de Vicente de Palacios, por traer a un invitado que ya vamos a presentar, un invitado que muchos pueden conocer. Y muchas gracias a la Comisión de Sistema de Gestión de Compliance, a cargo de Claudia Fornari, de Carlos Rosen y de quien les habla, Romina Santander, con quienes vamos a conversar acerca de la ISO, y después vamos a debatir con todos ustedes a ver a dónde encontramos esos puntos de convergencia. Bueno, dando un poco de inicio a la actividad, vamos a establecer un marco de lo que queremos conversar. Ya todos saben que hace 4 años, en marzo de 2018, se sancionó la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Argentina, que establece, entre muchas otras cosas, cuáles son los procedimientos que debe cumplir una persona jurídica para evitar la comisión de actos de corrupción, de cohecho, entre otros, y también cuáles son las sanciones que le aplican a las personas jurídicas en estos casos. También establece que estas sanciones pueden ser evitadas o disminuidas en los casos de que las personas jurídicas implementen un adecuado programa de integridad, hagan una denuncia espontánea, se autodenuncien en el caso de descubrir mediante investigaciones internas algún caso de estos que nombra la ley, y además obviamente devuelvan el beneficio indebido. Ahora bien, 4 años tiene la ley y todavía no tenemos casos denunciados en la justicia de este tipo de casos en el ámbito de las personas jurídicas. ¿Por qué? ¿Por qué se da esta situación? Eso es lo que venimos a conversar en la propuesta de hoy. Si tenemos una ley en vigencia que dispone justamente la reducción de sanciones para las personas jurídicas que se autodenuncian, y esta misma ley establece que los requisitos de nuestro programa, uno de los requisitos fundamentales para que nuestro programa de integridad sea sólido, es tener un sistema de gestión de denuncias. ¿Por qué no tenemos casos en la justicia? ¿Cuáles pueden ser esas causas? ¿Sí? Sabemos por otro lado que una de las herramientas que más ayudan a las organizaciones a identificar estos desvíos es justamente el canal de denuncias. Entonces, ¿qué pasará con la incorporación de esta nueva ISO, la 37302, que nos habla justamente del sistema de gestión de denuncias? ¿Nos ayudará o no a resolver esta problemática? Vamos a conversar de eso entonces, primeramente con la Comisión de Penal Estratégico, que han invitado especialmente a Jorge Luis Miquel Arena, y les doy la palabra para que puedan presentarlo. Bueno, muchísimas gracias, Romina, muchas gracias a todos los que están presentes. Para nosotros es una alegría compartir esta primera reunión del año en forma conjunta con la Comisión de Gestión de Compliance. Y nosotros nos preguntábamos, como recién señalaba Romina, ya desde el año pasado, ¿por qué no hay denuncias a 4 años de vigencia de la ley, de 4 años de sancionada? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Será quizás que no ha habido delitos? ¿Quizás que no ha habido casos de corrupción? ¿No ha habido coimas en estos 4 años? Bueno, esa sería una hipótesis. Otra hipótesis, quizás no tan ingenua, sería pensar que la ley sancionada hace 4 años no ha cambiado las cosas, no ha modificado nada, no le ha provocado la necesidad de un cambio a las empresas. O quizás no es que se trata de que no hayan delinquido, sino que hayan podido
detectar o descubrir algún hecho, pero no lo han denunciado. Vaya a saber la razón, no quieren ser quizás el leading case, a lo mejor desconfían de la capacitación de los jueces y fiscales, a lo mejor no quieren arriesgarse a quedar involucradas en la investigación penal a raíz de la autodenuncia, en el entendimiento de que quizás la investigación permita determinar que el programa de integridad que tenían no era lo suficientemente adecuado, y entonces ya no van a ser beneficiadas con la exclusión de pena que establece el artículo 9 de la ley. Es decir, pueden ser distintas razones y solo tenemos interrogantes. Por eso se nos ocurrió invitar a un miembro del Ministerio Público Fiscal, y no cualquiera, sino al Procurador General de la provincia de Chubut, el doctor Jorge Luis Miquelarena, a quien le agradecemos enormemente que haya aceptado nuestra invitación y su tiempo para compartir con nosotros aquí. El doctor Miquelarena es procurador de Chubut desde hace 14 años, ha sido coautor del Código Procesal de la provincia de Chubut, que es plenamente acusatorio, es miembro del Consejo Federal de Procuradores y preside la red de fiscales anticorrupción. También ha sido fiscal de Estado y ha trabajado en la justicia federal y antes estuvo en el sector privado, de manera tal que vamos a aprovechar su amplia experiencia y que nos cuente un poco cuál es su visión sobre esta ley, sobre esta problemática, cómo es que lo ve, que nos cuente si los fiscales han sido capacitados en materia de compliance, si los fiscales han sido capacitados para llevar adelante acuerdos de colaboración con las empresas, en tanto que es el Ministerio Público el que tiene que hablar con las empresas imputadas, si los fiscales saben evaluar la consistencia de los programas de integridad para ver si son adecuados, si son robustos, en fin. Estas son las cuestiones que vamos a conversar con él. Le agradecemos muchísimo entonces a Jorge su presencia y ya le estoy dando la palabra. Como siempre, las preguntas, por favor, les pedimos que las transmitan a través del chat y luego las vamos a hacer cuando él termine su charla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, buenos días a todos y a todas. Gracias Romina, gracias Hernán por la presentación. Y la verdad que la introducción que ha hecho Romina me ahorra de fijar algunas pautas de la ley 27401 porque muy bien, excelentemente bien, las ha dicho Romina. De modo que vamos a ir de lleno a la pregunta y a la duda que creo nos embarga a todos los que estamos abocados a estos temas, y es, como bien dice Hernán, ¿por qué? ¿Por qué a 4 años de vigencia de la ley 27401 aún no se registren casos donde se esté investigando la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Y por supuesto, con muchísima menos razón, todas las otras cuestiones que tienen que ver con los programas de compliance, que al no haber denuncias en curso, mucho menos, creo yo, la verificación de las bondades de cada uno de esos programas. En realidad, yo integro dentro del Consejo Federal de Procuradores, que como ustedes saben nuclea a todos los procuradores del país, presido la Comisión de Fiscales Anticorrupción, de la Red de Fiscales Anticorrupción. Esta red, que tiene como finalidad, por supuesto, el intercambio de experiencias entre todos los fiscales del país que intervenimos en este tipo de casos, tiene además otras finalidades como la protección a los miembros de la red que investigan casos de corrupción, porque como todos ustedes también bien saben, no es lo mismo investigar una banda de delincuentes que roban televisores en las casas, que investigar una banda de delincuentes que le echan mano a los fondos públicos.
porque las posibilidades de defensa que tienen son infinitamente mayores que el resto, y también, por supuesto, las posibilidades de entorpecimiento y de persecución a los que tienen que investigar. En esta red de fiscales anticorrupción que están nucleados todos los del país, yo he consultado, además de interactuar habitualmente con ellos en temas que tienen que ver con esta novedosa ley, porque aún a pesar de los 4 años sigue siendo novedosa. Yo me atrevo a afirmar, sin temor a equivocarme, que un altísimo porcentaje de fiscales aún no la conocen, y lo mismo vale para muchos de los jueces. A pesar de que esta ley, que ya tiene 4 años, ha venido ni más ni menos que a modificar todos los artículos del Código Penal que regulan, digamos, los delitos contra la administración pública. De esta consulta que he hecho últimamente, he podido relevar que existe al día de hoy un solo caso. Un solo caso, que es un caso de cohecho, que está próximo a llevarse a juicio oral y público, que es de la provincia de Mendoza, y que el fiscal que está a cargo de este caso es el doctor Sebastián Capizzi. Así es que estamos todos ansiosos y a la espera de ver cómo se desarrolla este único proceso que hay en todo el país. Como decía antes y en la introducción, yo creo honestamente que al día de hoy hay muchísimos fiscales, hablo por los fiscales porque es lo que me toca, pero insisto una vez más, sin temor a equivocarme, incluiría también a los jueces, que hay muchísimos que aún no conocen digamos, en la letra fina la 27401 y muchísimo menos las normas ISO que regulan el compliance para algunos casos y también la efectividad o no de estos programas. Me parece a mí que hace falta una difusión y una capacitación muy importante, y en ese sentido no tengo más que felicitarlos a ustedes, y felicitar también a la gente de Tremin, y felicitar a todos aquellos que están llevando capacitación y difusión en estos temas, porque no se puede aplicar lo que no se conoce. Y además, convengamos que la responsabilidad penal de las personas jurídicas genera de por sí un compromiso fiscal, por decirlo de algún modo, que si el fiscal, o sea, el operador que va a llevar adelante la investigación, no está seguro de lo que está haciendo y no se siente sólido en sus argumentos, y muy probablemente trate de ir a la persona física y no a la jurídica, y nos quedaríamos, digamos, con la mitad de lo que tenemos que investigar. Luego voy a contarles algunos casos de corrupción que hemos tenido en la provincia y que hemos llegado a muy buen puerto, pero que fueron anteriores a la vigencia de esta ley y que en consecuencia nosotros no la hemos podido aplicar. Pero eso lo dejo para un poquito más adelante. Ahora quería comentarles qué es lo que estamos haciendo nosotros y qué es lo que estamos propiciando desde la Red Nacional para que se capaciten, por lo menos, aquellos fiscales que están abocados a delitos contra la administración pública o a delitos que tienen que ver, digamos, la ley 27401. Por ejemplo, en diciembre del 2021 yo he dictado una resolución, una instrucción, que dice que siguiendo la clara tendencia internacional, especialmente el movimiento de reformas en Latinoamérica, que nuestro país acabó reconociendo la posibilidad de imponer sanciones de carácter punitivo a las personas morales por delitos de corrupción nacional y transnacional. Y que se intenta
acercar una herramienta que permita a los fiscales interpretar y aplicar la ley 27401, aportando mayor eficiencia a los investigadores. Por eso es que aprobé una guía de implementación de la ley 27401 para fiscales de responsabilidad penal de personas jurídicas por hechos de corrupción, que fue elaborada esta guía por el Centro Internacional de Investigación Aplicada en Derecho Penal CRIMIN, que obra en el anexo y que se puede ver en nuestra página web, y que ha sido también materia de análisis por parte de varios procuradores del país y de fiscales dedicados a la materia. Entonces, al menos ahora, los fiscales cuentan con una guía que les puede evacuar un montón de dudas y un montón de temas. Además de esto, desde el Ministerio Público Fiscal de mi provincia, tengo al día de hoy al menos 5 fiscales y contadores que están haciendo capacitaciones especiales con estos temas. Y que a su vez, por supuesto, la pretensión es que estos profesionales, una vez capacitados, puedan capacitar al resto de los integrantes del Ministerio Público Fiscal. Yo les contaba que la importancia crucial de esta ley y por supuesto la necesidad imperiosa que se aplique de una buena vez por todas, es porque de lo contrario nos estamos quedando con una parte de la investigación y estamos obviando otra que es fundamental. Y porque además, como bien explicaba Romina al principio en su introducción, la implementación de un compliance adecuado ha hecho que por razones de política criminal, el legislador estableció una suerte de excusa absolutoria, caracterizado precisamente por la concurrencia de 3 elementos. El programa de integridad adecuado, cómo operaría como ausencia de configuración de culpabilidad, y que este elemento que se introdujo, evidentemente ha tenido la intención de parte del legislador de promover la aplicación de programas de integridad. Es una suerte de incentivo, porque se le está diciendo a las empresas, señores, si ustedes tienen un programa de integridad adecuado, tienen un programa que respete, por ejemplo, las normas que han salido últimamente, les va a servir como una suerte de eximente de responsabilidad en caso en que su empresa se vea involucrada en algún acto de estos de corrupción. Ahora, la propia ley, la 27401, y me parece que no es un tema menor tampoco y que debe ser analizado por el resto de mis colegas en el país, no solamente tiene cuestiones que hacen al derecho de fondo, porque si, como acabamos de decir, algo sabido absolutamente por todos, la ley 27401 vino a reformar, vino a modificar los artículos del Código Penal que están referidos a los delitos contra la administración pública, es más que obvio, derecho de fondo, facultades exclusivas del Congreso de la Nación, no tienen absolutamente nada que opinar las provincias porque es derecho de fondo. Pero resulta ser que la 27401 también trae normas procesales. Y aquí es donde se nos puede plantear algún problema, porque, como todos ustedes también saben, los códigos formales forman parte de aquellas facultades no delegadas de las provincias. Entonces, aún al día de hoy, nosotros en toda nuestra jurisdicción nacional nos encontramos con que tenemos ya no, legislaciones procesales de tinte inquisitivo, pero sí tenemos
muchas aún del sistema mixto, o sea, con una instrucción escrita y con una parte de debate oral. Y en otras provincias, gracias a Dios, cada vez son las más, tenemos un sistema acusatorio puro, como por ejemplo tiene la provincia de Chubut, donde todo es oral. En definitiva, ¿qué quiero significar con esto? En que hay normas procesales que pueden chocar con las normativas provinciales. Entonces, uno de los modos de evitar que esto suceda y que todos estemos manejándonos con la misma normativa es evidentemente que las provincias adhieran en términos procesales a lo que marca la ley 27401. Insisto, para que nadie se confunda, no estoy hablando de que la ley 27401 necesite adhesión de nadie. Estoy hablando de las cuestiones procesales que la ley introduce en esta reforma de fondo. En mi caso en particular, en el de la provincia de Chubut, hace pocos días atrás hemos enviado a la legislatura de la provincia un proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la provincia de Chubut, un código que está con sistema acusatorio desde el año 2006 y que ameritaba a criterio de los fiscales, que siempre, digamos, somos los más inquietos en estos términos de reforma, porque como somos los que llevamos adelante la acción penal y los que tenemos que preparar el caso de la acusación, siempre somos los más inquietos en ese sentido. Así es que propiciamos una reforma de varios artículos del Código Procesal Penal, y en el apartado final, digamos, de este proyecto, se establece claramente la adhesión a las cuestiones procesales previstas por la ley 27401. Dicho esto, y para que se vea la importancia de la aplicación de la ley, y por supuesto previamente del conocimiento acabado de lo que dice la ley y de las dificultades que puede llegar a traer aparejada, yo les quería comentar que en nuestra provincia, en el año 2017, hubo una inundación tremenda que no registraba antecedentes en la historia de la provincia, y que produjo una cantidad increíble de problemas y de perjuicios, sobre todo en la zona sur de la provincia, sobre todo en Comodoro Rivadavia, que como muchos de ustedes sabrán, es la ciudad más populosa de la provincia. Esta inundación que se produjo en el 2017 generó, como les decía, hechos francamente dramáticos, tanto en la seguridad de las personas como en los bienes. La cantidad de casas destruidas, bueno, lo que se puedan imaginar de un hecho que realmente fue un hecho de la naturaleza, pero que fue un hecho nunca antes visto con esa magnitud en nuestra provincia. Esto hizo lo que suele pasar habitualmente con los gobiernos de turno, que sacan leyes de emergencia. Cuando se sacan leyes de emergencia, honestamente nosotros lo que primero empezamos a pensar es cuántos hechos de corrupción vamos a tener. Porque lamentablemente hay muchos funcionarios públicos que creen equivocadamente que la ley de emergencia no solo evita seguir los pasos que tiene la administración pública o que tiene todo aquel que maneja fondos públicos para contratar, precisamente por la emergencia y por la necesidad de hacerlo rápido, sino que hay muchos funcionarios públicos que creen
que es una suerte de vale todo, que es una suerte de comodín que sirve para no solamente contratar rápido y obviar las disposiciones y las leyes que tienen que ver con las contrataciones, sino obviar también contratar con el más barato, buscar el mejor precio, que lo que se está contratando o comprando sea realmente lo que necesita, etcétera, etcétera. Entonces, suele suceder que detrás de estas leyes de emergencia aparecen infinidad luego de actos de corrupción. Esta no fue la excepción. En el 2017 fue el episodio, y en el 2018 ya había, les diría yo, un 70% o un 60% de todo un gabinete imputado por distintos hechos de corrupción. Aparece la noticia como una mujer despechada del propio gobierno que lleva un sobre anónimo a la legislatura en donde aparecían las fotocopias de 5 o 6 expedientes de compras en el marco de esta emergencia, donde a todas luces se veía que había por lo menos un excesivo costo que se había comprado a mucho más de lo que digamos, el mercado preveía para esos bienes. Los legisladores, un grupo de legisladores, presenta la denuncia y a partir de ahí empieza una investigación del Ministerio Público Fiscal que a poco de andar nos obligó a formar al menos 6 o 7 casos distintos, porque cuanto más rascábamos, más encontrábamos corrupción por todos lados. Al día de hoy, y para tratar de resumir un poco, y les quería leer una parte de la acusación para que vean lo relacionado que está, digamos, con las empresas que de algún modo también favorecieron o se prestaron en algunos casos para este tipo de maniobras. Digo que al día de hoy hay muchísimos funcionarios, desde ministros coordinadores, secretarios privados del gobernador, para abajo, condenados con penas muy altas, de 10 años para abajo. Hay decomisados un montón de bienes, hay decomisados edificios, hay decomisados vehículos automotores, porque algunas de las derivaciones fueron o llevaron a investigaciones por enriquecimiento ilícito de muchos funcionarios. Hubo imputaciones y condenas por asociación ilícita, hubo condenas para algunos empresarios y muchos de ellos se determinó por los fiscales que en realidad lo que estaban en curso es en lo que se conoce como concusión. O sea, acá se vieron involucrados muchos empresarios, muchas empresas que estaban relacionadas con la obra pública. De hecho, se pudo constatar también que gran parte de las directivas partían de la propia cámara que nuclea, digamos, a las empresas contratistas de obra pública. Pero se pudo constatar en muchos casos también que a veces el aporte que hacían, la coima que entregaban, estaba referida a que si no lo hacían no cobraban un certificado de obra. O sea, habían avanzado con la obra pública y a la hora de cobrar el certificado, desde el funcionario se le decía no, si no pone un 3% o un 5% del valor del certificado, usted no lo cobra. Entonces, de algún modo estaban compelidos a tener que hacer ese aporte ilegítimo, por cierto, y estaban incursos en el delito de concusión.
Estos empresarios, pensemos que en ese entonces todavía no teníamos nosotros la ley, esos empresarios terminaron en muchos casos con una suspensión de juicio a prueba y como aporte realizaron obras como por ejemplo playones deportivos, reparaciones de escuelas, reparaciones de comisarías, etcétera, etcétera, como un modo, digamos, de compensar lo que habían hecho. Yo les leo brevemente parte de la acusación de una de las causas. Se generaron, vuelvo a repetir, una suerte de megas causas, fueron varias, tuvimos que separarlas por una cuestión de estrategia procesal y para poder llevarlos efectivamente a juicio. De lo contrario, al día de hoy todavía estaríamos discutiendo quiénes van y quiénes no, porque hubiera sido imposible de manejar toda en una sola causa. Pero les voy a leer una parte para que se den un poco una idea de la maniobra de la cual estamos hablando, una parte de la acusación de una de ellas que dice lo siguiente. A mediados de diciembre del 2015, un grupo de funcionarios de alto rango, constituido por el ministro coordinador de gabinete, el secretario privado del gobernador y varios ministros y funcionarios más, actuando con el aval expreso por el entonces gobernador, de común acuerdo y con la firme intención de enriquecerse a expensas del Estado y de los particulares expoliados, decidieron conformar una asociación ilícita destinada a comisión de múltiples delitos mediante la recaudación de dinero proveniente principalmente de retornos aportados por empresas constructoras, contratantes del Estado provincial, las que realizaban obras públicas por montos millonarios y a las que periódicamente se les debía pagar suma de dinero correspondientes a certificados de obra conformados. Con ese fin, gestaron un documento nacido del concierto de voluntades de todos y cada uno de los integrantes de aquel colectivo, el que, si bien pudo haber germinado en cabeza de aquellos que se situaban en la cima de la organización ofensora, fue en definitiva por todos conocido y conestado, lo que dentro de la administración pública provincial fue conocido como circular. Esta orden, cuya propagación fue objeto de especial ahínco, determinaba que ninguna contratación de cualquier índole podía hacerse desde la administración pública centralizada y descentralizada sin la previa venia de los secretarios privados del gobernador. El documento en cuestión, titulado Memorándum Circular para información de ministros, secretarios, subsecretarios, presidentes de entes y jefe de policía, decía que la norma, esta norma así creada, decía: por expresa disposición del señor gobernador, se informa que a partir de la fecha, todos los contratos de locación de obra de bienes y servicios que se realicen, como así también los celebrados desde el 10 de diciembre del 2015 y todas las renovaciones de los mismos, deberán contar, sin excepción alguna, con la autorización previa del secretario privado del señor gobernador. Y sigue, por supuesto, la acusación, que es larguísima, y se describen después las conductas realizadas por cada una de estas personas. ¿A qué voy con esto? Imagínense ustedes que obviamente los programas de compliance no solo tienen que estar para la actividad privada, también deberíamos tener programas, todos aquellos que manejamos fondos públicos, o sea, ¿qué hay de la actividad pública, no? Imagínense ustedes, con una circular de esta naturaleza, absolutamente todos los dineros públicos que se aportaban, o mejor dicho, que recaudaba o gastaba el Ejecutivo Provincial, tenía que pasar por la venia del secretario privado, con lo cual se garantizaban
básicamente dos cosas. La primera, tener un cabal y absoluto conocimiento de qué iban a pagar o qué iban a cobrar previamente. La segunda, por supuesto, frenar o manejar ese pago o ese cobro según y conforme arreglaran o no arreglaran con quien debía aportarlo o quien debía recibirlo. Esto, imagínense el escándalo que generó, que como decía, dábamos vuelta una piedra y encontrábamos corrupción, y esto nos obligó de algún modo a tener que abrir distintas causas, y por suerte, gracias a Dios, y gracias también a que tuve que crear una oficina especial de delitos contra la administración pública, tuve que abocar 4 fiscales de la provincia exclusivamente a investigar estos casos por el cúmulo de documentación, de prueba, de cosas que hubo que hacer, pero por suerte terminaron con condenas absolutamente justas para, diría yo, el altísimo porcentaje de los involucrados. Pero distinto hubiera sido la historia si quizás hubiéramos contado con planes de transparencia, con aplicación de normas ISO que tienen que ver con estas cuestiones, con una normativa procesal adecuada que garantice y que posibilite, digamos, una suerte de protección para aquel que denuncie. Imagínense ustedes, es muy difícil también para el empleado público ir y declarar y denunciar a quien está en un nivel político muy superior y con un poder de manejo de la cuestión política importante en la provincia. O sea, la investigación pasó por altos y bajos muy importantes, y tuvimos que dejar la piel, honestamente, muchos de los fiscales. Algunos de ellos aún hoy están, uno de ellos, por ejemplo, terminó ayer liberado de un jury de enjuiciamiento, porque obviamente hay represalia muchas veces después de estas cosas, pero, insisto, a veces nos queda un sabor un poco amargo de pensar quizás que podríamos haber sido más abarcativos en algunas cuestiones o evitar otras. Por ejemplo, y con esto termino para no agobiarlos. Creo yo que, así como decíamos que la ley 27401 establece para aquellos que tengan un programa adecuado, avalado y demás, y que reúnan el resto o que cumplan el resto de las conductas que la propia ley establece, una suerte de exhibición de culpabilidad. Creo yo también que en el ámbito de la administración pública, como decía, que deben existir estas normas así de transparencia, es absolutamente imprescindible llevarlas adelante. Entonces, no se me escapa que una vez aprobado el proyecto de reforma que hemos presentado, aprobada esta adhesión a las cuestiones procesales que establece la ley, vamos a tener que enviar también a la legislatura, por ejemplo, un proyecto de ley que modifique el régimen de contrataciones del Estado y que les exija a aquellas empresas con una capacidad operativa importante, porque no se lo podemos pedir a las pymes, porque sería hacerlas desaparecer, que exijan, por lo menos al principio, que tengan incorporado un programa de transparencia como exige la ley, para poder contratar como el Estado, para poder ser proveedores del Estado. Entonces me parece que acá hay que atacar las dos patas, lo que tiene que ver con el funcionario público en sí, con los que manejan, con todos los que manejan dineros públicos, y también con los privados desde ya. Y por supuesto la capacitación, mucha capacitación, mucho aprendizaje, fundamentalmente para los fiscales y por supuesto también para los jueces. Los dejo. Jorge, muchísimas gracias, muy interesante.
Y yo, para darle espacio a la gestión de compliance, tengo dos preguntas muy cortitas. La primera, un tema de curiosidad nada más. Antes, estas causas de corrupción que dijiste que llevaste a cabo en la provincia, con anterioridad a esta ley, por eso no se aplicó a la 27401, ¿nos podés comentar cuántas de ellas se iniciaron por denuncias de empresas? O si alguna de ellas fue alguna denuncia de alguna empresa, o solamente fueron denuncias de algún arrepentido o algún funcionario. ¿Cómo se iniciaron? En realidad, la que derivó en todas estas causas que por suerte llegaron a buen puerto, se inició por una empleada de la administración pública, creemos nosotros por un despecho amoroso con un funcionario, que llevó estas fotocopias de expedientes y que en principio lo que hacía ver la lectura de esos expedientes es que había un sobreprecio en la compra, por ejemplo, de una cantidad importante de agua mineral para, en el marco de la emergencia, ser enviada a Comodoro Rivadavia. Así empieza. Lo que pasa es que cuando empezamos a investigar, y sobre todo cuando allanamos un inmueble que estaba alquilado en Rawson por el gobierno provincial, nos encontramos con una cantidad impresionante de material, que eso fue lo que hizo que tuviéramos que abrir el abanico, generar un equipo especial. De hecho, tuve reuniones con este equipo, con la gente de la Procuración General de la Nación, porque nosotros advertíamos que había también hechos de lavado de dinero. Y ahí íbamos a discutir la competencia, porque la verdad no estábamos dispuestos a ceder la competencia de delito de lavado de dinero cuando eran provenientes de ilícitos nuestros. Así que, de hecho, hubo condenas por lavado de dinero acá en la provincia. Anteriormente, algún que otro caso aislado de algún empresario que denuncia un hecho de coima o de cohecho, pero muy aislado, muy aislado. Habitualmente surgen como surgieron ahora, ¿no? En realidad fue una casualidad. Sí, un poco la pregunta iba a eso, ¿no? A contestarnos la pregunta que hizo Romina y Hernán al principio de por qué después de 3 años no tenemos, vos comentaste que hay una en Mendoza, una sola causa, sí. Entonces buscar un poquito las explicaciones para eso, y yo pensaba para mí, digo, ahora está la excusa absolutoria, si se cumplen determinados requisitos, pero antes la empresa ni siquiera podía ser sancionada, porque la legislación no lo permitía. O sea, estaba mucho más proclive a hacer denuncias antes que ahora, porque ahora tiene algunos requisitos que cumplir, que como dijo Hernán, uno no sabe, ¿no? Si la justicia va a determinar que el programa de compliance es eficaz, eficiente, etc. Y la segunda pregunta cortita que te iba a hacer es, y veo que ya están en ese camino con la reforma procesal y demás, y nos ha pasado por lo menos en lo personal, que las empresas frente a estas situaciones empiezan a preguntar, bueno, me garantizan el anonimato, vos hablaste de la protección al denunciante, el nombre de la empresa va a estar en los medios, las investigaciones que yo hice se van a dar a publicidad. Un poco que nos comentes muy cortito si procesalmente hay alguna forma de garantizar el anonimato y de que los testigos nuestros o de las empresas no terminen desfilando por los juzgados, ¿no? Parecería difícil, por lo menos en la legislación nacional, pero a ver si en la provincia tienen algo especial, ¿no? No, yo te diría, Vicente, que es peor en la provincia. Okay. Te explico por qué. Dos cosas. En primer lugar, creo que antes las empresas no denunciaban, porque el hecho de denunciar implicaba, quizás sí, no tenían responsabilidad, pero implicaba que nunca más iban a contratar con el Estado. Eso es una realidad, y hay muchas empresas, sobre todo los de la construcción y los que hacen obra pública, que su único, digamos, contratante es el Estado. Entonces,
a veces tienen temores de que si denuncian nunca más van a contratar, nunca más van a ganar una licitación. Por eso digo que es tan importante también normas claras desde el lado de la administración pública. Y respecto de lo otro, respecto del anonimato, evidentemente es también una cuestión procesal, y cada provincia tiene sus particularidades. Nosotros tenemos un código adversarial que es absolutamente garantista, y no lo digo, digamos, el término garantista con menoscabo de nada, porque cuanto más garantías haya para todos, mejor se va a estar en un Estado de Derecho, ¿no? Pero esas garantías lamentablemente hacen, en este aspecto, que nosotros podamos garantizarle, digamos, de algún modo, el anonimato al denunciante, pero eso va a ser únicamente hasta el momento de la apertura a juicio. Porque la defensa, absolutamente cualquier defensor, va a plantear que ellos quieren conocer quién los denunció, porque en función de eso pueden saber si hay animosidad, si hay algún otro interés oculto, y quieren repreguntar y quieren tener derecho a confrontar esa evidencia que el fiscal pretende que se convierta en prueba, y obviamente el defensor va a intentar que no lo sea, ¿no? Jorge, muchísimas gracias, muy claro, te agradecemos tu intervención, tu participación. Ya te dejamos, sabemos que tenés compromisos asumidos, así que te liberamos y le damos paso a Carlos. Carlos, de la Comisión de Gestión de Compliance. Gracias a ustedes por la invitación y muy buenos días para todos. No sé, Carlos tiene una... Muchas gracias, Jorge, y antes de desconectarte te comprometemos a que nos envíes tanto la guía de aplicación que mencionaste, como también las sentencias, si las tienes a mano. Sí, cómo no. Así las podemos enviar por mail, que explotó el chat, todos quieren eso, ¿sí? Sí, cómo no, con gusto. Buenísimo. Muchísimas gracias, me da ganas de no hablar yo y seguirte escuchando porque me surgieron un montón de preguntas, pero bueno, en honor también al compromiso asumido vamos a hablar un poquito de la ISO 37002, que es el número correcto de la norma que vamos a ver, sistema de gestión de denuncia, o sistema de gestión de denuncia de las irregularidades, también llamada, y voy a compartir una breve presentación. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes, los despido. Quedamos en contacto. A ver si puedo compartir. Un segundito. Ahí está. Creo que se ve la presentación. Me confirman ahí, si no. Bien. Bueno, lo primero que voy a decir, y señalando la palabra denuncias, es que cuando yo vi la norma, participé indirectamente de la gestación porque de al menos 3 lugares diferentes que estaban participando, así como saben, este tipo de normas ISO se construye entre un conjunto grande de países que conforman este comité internacional, y fui consultor de 3 de esos países que me han pedido participación directa, ¿no? A través de quienes estaban participando, o sea que fui participando de la gestación, y a mí no me gustó mucho la palabra denuncia, lo hice saber, no le dieron mucha importancia, porque denuncia en general, cuando vamos a la acepción de la palabra, se refiere a comunicar a una autoridad que se ha cometido un delito o una irregularidad cometida por alguien, y ya hablan de algo pasado que se ha cometido, mientras que los canales de denuncia y los sistemas de gestión de denuncias, a mí me gusta más de reporte, de irregularidades y de fraudes, se refieren a hechos que también pueden tener como base una sospecha fundada, pero no la certeza, y que el reportante no tiene los medios para tener esa certeza, porque habría que investigar. Entonces, salvando esto de la distinción técnica de la palabra, me gusta más reporte que denuncia, vamos a usarlo como sinónimo, ¿sí? Y vamos a subirnos a la norma que habla de denuncia, en realidad habla de whistleblowing, como está mencionado ahí en inglés, en el título, ¿sí? Y lo vamos a tomar como denuncia o reporte, ¿sí? Pero sepan de esta disquisición que me parece importante. Cuando hablamos de un sistema de gestión de denuncia y irregularidades, nos basamos en un sistema de gestión de riesgos, porque todas estas normas de compliance, toda esta familia de normas que ahora vamos a ver,
tienen como fundamento, como tronco, el sistema de gestión de riesgos. De hecho, un sistema de gestión de denuncia de irregularidades es un sistema de gestión de riesgos muy particular, que gestiona riesgos muy relacionados con lo que implica reportar una situación problemática, ¿sí? Contraria a lo que dicen las políticas, los procedimientos, el código de comportamiento de la organización, o la ley, o todo junto, ¿no? Entonces, es un fuerte mecanismo de control muy disruptivo, aunque tecnológicamente en algunos casos es más sencillo, en otros casos es mucho más robusto y complejo. Se trata de un sistema de gestión muy disruptivo. ¿Por qué? Porque logra que se produzcan reportes de hechos que de otra manera históricamente no sucedían. Hay muchos estudios sobre este tema. También la norma nos permite apreciar con mucha claridad la diferencia entre lo que es un mero canal de denuncias, y no lo voy a desmerecer, voy a usar la palabra mero solamente para diferenciar, para decir que es algo más pequeño que un sistema de gestión de denuncias, que es un conjunto, ¿sí?, de procedimientos, de herramientas que persiguen un objetivo común, que ahora vamos a ver. Y esta guía lo que trata de hacer es ayudar a las organizaciones a establecer, implementar, mantener y mejorar en forma continua un sistema de gestión de denuncias. Hago un alto para comentar que, si bien esta presentación va a ser muy breve, y lo que pretende es ayudar a quienes están presentes a que cuando tomen esta norma la lean más fácil, entiendan el contexto de la norma, cómo se gestó, de qué trata, y van a ver que al leerla les va a resultar un poco más sencillo. Creo que todavía no tiene traducción al español, pero en unos 15 días, tal vez 20, Thomson Reuters va a sacar un libro de mi autoría con la ayuda de unos cuantos de los que están presentes en esta reunión también, donde vamos a tratar esta norma explicada con mucha claridad, eso es lo que pretendemos, y también con anécdotas y algunas historias o consejos para la práctica de expertos que están aquí presentes también. Así que bueno, próximamente eso de forma gratuita lo van a tener a disposición, y esta charla es como una introducción y después un breve debate sobre ambas charlas, ¿no?, sobre esta y la anterior. Cuando entramos en la familia de las normas ISO, tenemos el sistema de gestión de riesgo. Este gráfico yo lo uso frecuentemente, un sistema de gestión de riesgo bajo la norma ISO 31000, no es certificable, ¿sí?, son guías de aplicación. Luego, la ISO 37301, bastante nueva, de sistema de gestión de compliance en un sentido amplio, contenedora de diversos riesgos dentro y diversas perspectivas de compliance, como por ejemplo el sistema de gestión antisoborno, la ISO 37001, y no le den importancia a los números, sale como ISO 37002 por una cuestión muy técnica, muy difícil de explicar, me la han explicado varias veces y no la termino de entender, pero sale con este número 37002, en esta familia, la norma de sistema de gestión de denuncias. Y aquí yo quiero aclarar que dentro de esto tenemos algo más pequeño, que es el canal de denuncias. Llamativamente, cuando entablo conversaciones para obtener aportes, porque hay muchísimos expertos desde un montón de lugares, de hecho, tanto Vicente como Hernán aportaron, ¿no? En esas conversaciones, que tuve más de 10, se toma como sinónimo el sistema de gestión y el canal de denuncias. Bueno, es el desconocimiento de una norma nueva, ¿no?, que amplía un poco el horizonte de cómo abordar la denuncia de irregularidades, mediante un sistema de gestión robusto, no mediante, como dijimos, un solo canal, que dicho sea de paso, es un elemento importantísimo, porque si no tuviéramos un fuerte canal para recibir esos reportes, no funcionaría todo el sistema de gestión. ¿Cómo funciona este sistema de gestión? Bueno, la norma nos muestra 10 partes importantes, ¿sí?, que no las vamos a tratar ahora en detalle, pero sí las voy a mencionar. Primero se define el objeto del sistema de gestión y el campo de aplicación, ¿sí? Luego en el paso 4, en adelanto vamos a ver el contexto de la organización, pero es importante tener todos los instructivos, las políticas, los procedimientos que van a regular todo esto. Vamos a tener referencias normativas porque según
el lugar del mundo donde simplemente puede que exista legislación al respecto, por ejemplo en España. Luego, términos y definiciones, cuando hablemos, por ejemplo, de un denunciante, de un denunciado o reportado, cuando hablemos de consejo de administración, bueno, todo ese tipo de cuestiones, o comité de ética que va a hacer tal o cual cosa, o protocolo, la gente tiene que entender, ¿sí? Son terminologías que tal vez nosotros manejamos frecuentemente, pero cualquier lector le puede costar un poco y necesita todo eso. En el paso 5 tenemos la importancia del liderazgo de las altas autoridades, la organización para que esto funcione bien, y todo sistema de gestión lo tiene. No olvidemos que los sistemas de gestión, en general, normados por ISO, y en particular los sistemas de gestión de compliance, trabajan con lo que se llama estructura de alto nivel, que todas las normas tienen una estructura muy parecida y comparten elementos. Por eso también se pueden integrar. Esta norma se puede integrar con la de sistema de gestión de riesgos, se podría integrar con, no sé, una ISO 9001, en determinadas cuestiones, ¿sí? No en todo, pero en determinadas cuestiones. Luego se realiza una planificación del sistema para luego, con un apoyo necesario de las altas autoridades, no solamente en lo verbal, en lo gestual, en el apoyo del decir y del hacer, sino también en los recursos necesarios para que esto funcione. La operación del sistema, ya todo lo que se planeó, ponerlo en operación y que funcione bien. Evaluar el desempeño es una parte esencial de toda norma ISO, ¿sí? No basta con hacerlo, sino que hay que medir y hay que reportar a la dirección el funcionamiento, y todo esto es objeto de la mejora continua, como lo dice el punto 10. Una típica norma ISO, pero orientada a un caso muy particular, que son las denuncias, ¿sí? Voy a hacer una pregunta, que la voy a contestar también, si es posible certificar la ISO 37000, perdón, es la 37002, y ahora entiendo por qué provoqué también que en la introducción se diga el número mal, porque yo fui. ¿Es posible certificarla? No, es la primera respuesta. ¿Por qué? Porque técnicamente es una guía de aplicación, una norma tipo B, y por ende no certificable, pero con una mención especial. Las normas no certificables, y me voy a contradecir, sí pueden ser certificadas por un ente. ¿De qué manera? Sin acreditación, que es una certificación de menor valor, pero que tranquilamente un ente de certificación, los conocidos, IRAM, Bureau Veritas, SGS, DNB, TÜV Rheinland, TÜV Nord, etc., pueden verificar que se cumple lo actuado frente a un estándar e informarlo, ¿sí? Sin acreditación en un ente de característica superior, que son los entes de acreditación, por ejemplo, como lo podemos hacer con la 37001, Sistema de Gestión Antisoborno, ¿sí? Entonces la respuesta es que puede, pero, o no se puede, pero. Pero es muy interesante la posibilidad de tener una acreditación por parte de uno de estos entes, porque el canal es un dispositivo muy sospechado y que ofrece muchas dudas a la gente. ¿Será seguro? ¿Será confidencial? ¿Realmente van a cuidar que no tenga represalias por una denuncia de buena fe? Todas estas dudas que tiene la gente se pueden mitigar con un certificado, ¿no? En el punto 5, promediando un poquito esta breve presentación, tengo una pregunta que es: ¿qué objetivos persigue esta norma? Bueno, tiene unos objetivos bastante interesantes, ¿no? Lo primero es alentar y facilitar, ¿sí? Son dos palabras muy importantes para la norma: alentar y facilitar el reporte de estas situaciones irregulares. O sea, no es solamente poner a disposición un canal. La mitad de los canales de denuncias que revisamos son una puesta a disposición, una forma de... Y no se trata de esto, la norma es muy tajante en este tema. Hay que alentar que la gente, no alentar que la gente reporte cosas por decir, alentar que la gente que tiene algo para decir lo diga, ¿sí? Y un reporte de irregularidad no es solamente levantar el teléfono o escribir por la web, es tocar una puerta y hablar también. Lo que pasa es que eso a veces no es posible, o la gente piensa que eso no es lo adecuado, y hay que respetar esa situación, entonces poner a disposición, y además, reitero, alentar y facilitar el reporte de situaciones irregulares. También apoyar y proteger a quienes realizan estos reportes,
Pero también, y otro aspecto muy particular que pide la norma y que nos sorprende mucho positivamente, no solamente proteger a quienes reportan, sino también proteger a otros mencionados en ese reporte, que no se los ha consultado. ¿Sí? Imagínense, yo reporto algo y digo, tal persona está haciendo algo con tales otras, y está molestando a tales otras, y estoy armando una historia posiblemente real, de gente que no sabe que estoy hablando de ellos. Y entonces la norma pide, veamos qué partes interesadas hay alrededor y cuidémosla, porque no sabemos si ese reporte es real, no es real, si puede dañar a alguien, si no puede dañar. Entonces actuemos con mucha responsabilidad. Responsabilidad es una palabra que la norma usa y frecuentemente por esto, ¿no? Asegurar que las denuncias se reciban íntegramente y de manera adecuada y oportuna. Todas palabras que no son vacías de contenido. Integridad, adecuación y oportunidad. Es para una charla específica. Fortalecer la cultura de ética y de buen gobierno corporativo. Un temazo. Y uno dice, ¿qué tiene que ver un canal de denuncias con la cultura, con algo tan grande como la cultura de ética, de transparencia y de buen gobierno, una organización? Tiene mucho que ver, porque hay muchos estudios que hasta dicen que el canal de denuncias, solamente el canal, es ese dispositivo que permite que un montón de fraudes que antes no se daban a conocer, hoy surjan con mayor probabilidad. Porque cuando la gente confía en esto, se siente mucho más tranquila de poder hacerlo. Y por eso también hablar de sistema de gestión y no solo de canal. Y también reducir los riesgos de irregularidades como medida no solamente detectiva, sino como medida preventiva y disuasoria del fraude. Si yo sé que este es un canal que fluye y que la gente habla, y me voy a sentir incómodo seguramente de cometer un fraude. ¿Sí? Lo cuento en primera persona así para que se entienda bien, ¿no? Si yo me pongo en la piel del delincuente o de quien va a saltearse un control, para decirlo livianamente. ¿Qué beneficios podría traer entonces una norma de estas características implementada como sistema de gestión? Y son muchos. Por ejemplo, identificar y abordar las irregularidades con mayor diligencia, con mayor agilidad, con mayor probabilidad de enterarme de estas irregularidades. Tenemos que entender que detrás de cada denuncia se juega la reputación de una organización. Entonces no se trata de llamar a un tercero, y lo digo bajo riesgo de, porque también nosotros tenemos canales de denuncia, ¿no? en la firma donde yo trabajo. Pero no se trata de ir a buscar un tercero para el solo hecho de implementar un canal y listo. Se trata de implementar esto con total responsabilidad y a los efectos de la charla, como un verdadero sistema de gestión, porque detrás de cada reporte se está jugando algo muy importante posiblemente. O no, pero posiblemente sí. Y también otro de los beneficios es contribuir a prevenir o minimizar la pérdida de activos, ¿sí? O ayudar a recuperar estos activos, cosa tan difícil en los casos de corrupción grandes, pero cosa posible en el ámbito privado. Hay muchos delitos donde se consigue recuperar los activos mal habidos. Asegurar el cumplimiento de los códigos de comportamiento, de las políticas, también el cumplimiento legal, regulatorio de la organización, son beneficios esperados. ¿Sí? Entonces, la norma nos propone 4 pasos muy ordenados y muy lógicos, que hasta sin leerlos los podríamos decir, que son recibir un reporte de irregularidades, evaluar ese reporte o los reportes recibidos con algún criterio, abordar las denuncias de irregularidades y entonces concluir acerca de los casos de denuncia de la manera que sea. Y estos 4 puntos, que tal vez darían a pensar a los presentes, más de 120 personas, bueno, en definitiva es lo que hacemos. No lo sé, tal vez, pero en cada uno de estos puntos hay mucho que la norma explica. Por ejemplo, en el punto 1, antes de recibir, hay temas de capacitación, concientización, comunicación, ¿sí? Implementación de determinada tecnología, creación de un comité, escribir políticas, normas, procedimientos. Hay mucho alrededor de cada uno de estos 4 puntos. Pero quiero que se entienda el todo para cuando tomen la norma y la lean.
hay un punto que me tomo el atrevimiento, porque ninguna de estas cosas que escribí acá en el punto 8 están, pero si la leemos bien, en un entorno moderno de transformación, están, con otras palabras, que es, primero, UX e IX. ¿Qué es esto? Son las iniciales de User Experience y Interface Experience, que es cómo le damos al usuario algo para lo cual tenga una buena experiencia, ¿sí? Es muy común decir, pero ¿y cómo ingreso? ¿Por dónde ingreso? No, en la web está un link, pero el link te lleva a otro lado, no entiendo. Eso es terrible para este dispositivo. Lo que tenemos que hacer es facilitarle la vida al posible reportante o denunciante, y primero, tomarnos el trabajo muy importante de probar los dispositivos que vamos a implementar, de escuchar a la gente de todas las edades en una organización, porque tiene que ser algo orientado al usuario, muy orientado al usuario, y por eso hablamos de Whistleblower Journey, que es entender el viaje del denunciante. Como muchos comerciales están reacostumbrados hoy a hablar de el Customer Journey, o sea, el viaje del cliente, entenderlo y ver los puntos de contacto y de buena experiencia. Bueno, nosotros tenemos que entender, para esta organización en particular, la que sea, cómo es ese viaje, qué hace, qué le pasa, cómo ingresa por teléfono, bueno, y dotar de la mejor experiencia. No digo que va a ser un momento divertido, porque muchos denunciantes o reportantes la están pasando mal en ese momento. Y reportar es un momento muy duro a veces. A veces puede ser como dijo el Procurador General hace un ratito, alguien despechado que puede llegar a decirlo hasta, no sé, como que se saca algo de encima con placer, psicológicamente, ¿no? No siempre pasa. Muchas veces es un momento de duda, de consulta con la familia. Me pueden desvincular, tenemos 5 hijos, ¿qué hacemos? ¿Sí? Lo consultamos con nuestra mujer, con nuestro marido, y entonces tomamos una decisión. Esto tiene que ser fácil. Por ejemplo, no es lo mismo darle un formulario plano que no está bien explicado, que poner, no sé, nosotros trabajamos permanentemente, poner un WhatsApp que te asegura, con la herramienta que uno usa todo el día, el anonimato, que la tecnología te va a ayudar a que nadie sepa quién es si elegiste denunciar en forma anónima, que se va a hacer pregunta por pregunta, que te va a contestar, que puede pasarse un operador humano, o que puede hablar con un humano, o que puede pedir una reunión. ¿Sí? Todas esas formas tienen que contemplar la cultura de todos los integrantes de la organización. Si no, se pondría un buzón y listo, ¿no? O un mail y nada más, que también puede ser el mail, ¿sí? Que es un canal muy común y muy usado. El punto 9 se refiere, y ya voy terminando, así podemos conversar un poquito, porque a las 11 terminamos en punto, se refiere a la seguridad de la información y la privacidad de datos. Bueno, hay una familia, no vamos a profundizar en este tema, pero es muy importante, la familia de las normas de las ISO 27000, que tienen que ver con seguridad. Hay otras normas también que tienen que ver como seguridad, por ejemplo, la 27701 del 2019, que ya habla de protección de datos personales. Bueno, todo esto es muy relevante al implementar dispositivos de comunicación de reportes, porque decimos cosas en las políticas que las tenemos que asegurar con hechos, ¿sí? Y el partido se juega ahí. Cuando alguien quiere, por ejemplo, hackear el sistema y mediante pruebas de intrusión, o lo que llaman penetration test, disculpen si suena un poquito mal, tenemos que garantizar que detectamos todas las vulnerabilidades y cerramos todas esas ventanas para que nadie pueda meterse a hacer algo indebido, ¿sí? Porque estamos garantizando cosas muy relevantes, inclusive en algunos países que tienen que ver con la ley misma. Y para cerrar, vamos a destacar que la norma habla de una función de gestión de denuncias, que en el 95% de los casos es casi totalmente tercerizada. Y cuidado acá, si bien la tercerización del canal es algo muy normal, como también lo es la tercerización de la liquidación de los sueldos, porque hay terceros que hacen esto en escala, que tienen gente experta, que no es lo mismo tener una persona atendiendo un canal que se recibe una denuncia algún día sí, algún día no,
que tener un equipo de personas recibiendo de muchas organizaciones, y con eso se sacan indicadores, información, y se mejora continuamente el servicio. Pero también tiene que existir, y la norma lo deja claro, el responsable dentro de la organización. No es que se le da todo a un tercero y listo. Tiene que haber alguien que controle, y acá hago un paréntesis, si lo digo yo no lo dice la norma, pero es la interpretación de la norma, un SLA, un Service Level Agreement, o un acuerdo a nivel de servicio, entre la organización y el tercero que está manteniendo este canal de denuncia. Y este acuerdo a nivel de servicio tiene que ser muy claro, tiene que ser auditable, ¿sí? Tiene que funcionar como estos centros de servicios compartidos que tienen las organizaciones, donde se controla la calidad del delivery, porque se está tercerizando algo muy importante, no es poca cosa. Y luego, y último punto, entender que estamos hablando de un sistema de gestión de riesgos, y que una organización mediana, grande, las denuncias pueden llegar a veces en una cantidad que es muy difícil atender a todas, sobre todo cuando son hechos investigables. Entonces, en esto se trabaja, y la norma habla de esta palabra triage, que puede ser con G o con J, ¿sí? Se dice de las dos maneras, y se usa por analogía con la medicina, con la atención hospitalaria, y lo sabemos muy bien por el COVID, por la pandemia que todos hemos vivido, que cuando llega un conjunto de personas muy grande, una cola, una fila, a una entidad de salud, no nos pueden atender a todos a la vez. Y la entidad tiene que evaluar urgencia, importancia y otros elementos más. Bueno, en gestión de riesgos tiene que estar claro y protocolizado cómo va a ser esa atención de fila, cuáles son los criterios de este triage. Porque si no, se corre el riesgo de dejar para lo último lo más importante, cuando los recursos siempre son limitados. Y acá el triage, otra cosa que dice la norma, no lo dice directamente, ¿sí? Yo hago interpretación, como lo voy a hacer en el libro, dice que no podemos dejar de tratar una denuncia en el menor tiempo posible, por el simple hecho de haber aplicado un triage. ¿Sí? Esta la descartamos. ¿Por qué? Porque nos parece que, no sé, llegó última y aplicamos este criterio. No, no, no. Todas tienen que considerarse a los efectos de ver si exige o no algún tipo de investigación. ¿Sí? Dicho esto, voy a abrir a una pregunta, y me gustaría debatirla primero con Hernán, Vicente, y después, bueno, veremos si se arma algún debate. ¿Qué tiene que ver un dispositivo de denuncias en una organización, por ejemplo, privada, con lo que habló el procurador, con la posibilidad de que llegue un caso a la justicia? Aparentemente, no sé, no le veo tanta relación. ¿Ustedes qué dicen? Ya, todo depende, me parece, de la decisión que tome la empresa con esa denuncia. Y ahí me parece que me encontraría con una dificultad, a mi modo de ver, si la denuncia involucra al board o al CEO de la compañía, alguien que está muy arriba, y qué es lo que pasa con el tratamiento de esa denuncia. Es decir, si se archiva, si se va a archivar, si la van a tratar, ¿cómo? Y esto tiene que ver, a su vez, me parece, con el grado de autonomía o de independencia que tenga el compliance officer o las personas que vayan a gestionar esa denuncia. Porque claramente si hay un escaso margen de autonomía y de independencia, posiblemente esa denuncia que comprometa al CEO se archive. ¿Y cuál va a ser la respuesta al denunciante? ¿Cuál va a ser? El denunciante va a decir, ¿qué pasó con mi denuncia? ¿Qué trámite se le dio? Porque esa persona tomó el camino de hacer la denuncia internamente dentro del ámbito de la compañía, no fue a la justicia. ¿Y la empresa qué va a hacer? Entonces, yo no sé si incluso podría analizarse, no sé si lo prevé la ISO, alguna forma de recurrir a otra instancia, ¿no? De que el denunciante pueda decir, paren, yo hice una denuncia muy seria y consistente, me la archivaron, no la quieren
tratar, voy directamente a la justicia, por ahí no quiero asumir ese riesgo, por lo que fuese, pero habrá alguna instancia, se podrá recurrir, no sé, a un comité externo que analice esa denuncia y cuya decisión a lo mejor pueda ser vinculante para la compañía y que finalmente se radique una denuncia. No lo sé. Me parece que es un tema a tratar o a ver, y no sé si la ISO lo hace. Hernán, me gustaría tomar algunas cosas que decís que son súper interesantes. Por ejemplo, si la ISO tiene algún esquema de recurrir a algún otro nivel o instancia o lugar, por ejemplo la justicia, un fiscal. La verdad que no se mete en eso. Lo que sí hace es pedirle a la organización que mediante un proceso, mediante un protocolo, mediante un ordenamiento, un conjunto de herramientas, llegue a tomar una decisión adecuada, ¿sí? Por parte de la gente pertinente. Y no se mete en cuál debiera ser la decisión, que podría ser llevar a la justicia. Ahora, teniendo en cuenta que este sistema de gestión, como todos los sistemas de gestión y normas ISO, son aplicables a cualquier tipo de organización, con o sin fin de lucro, de cualquier tipo y tamaño, inclusive público-privada. Yo recuerdo que hubo momentos donde la Oficina Anticorrupción lanzó un canal de denuncias, muchos organismos públicos empezaron a poner sus canales de denuncia, y ni hablar de empresas con participación estatal prácticamente todas. Pero imaginémonos que organismos públicos o un canal como tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, mediante determinada legislación, que pueda haber un denunciante que se salga de la órbita organizacional de su empresa, por ejemplo, y recurra a otro lugar para reportar, ¿sí? Podría ser, sobre la base de esta norma, si es que está bien implementado, comunicado, la gente concientizada, por ejemplo, a nivel nacional, ¿sí? Que eso sea un elemento súper o un disruptor de lo que es la situación actual. Porque hoy el sistema de gestión de denuncias sirve a las organizaciones no solamente para todo esto que dije, voy a agregar un elemento más, para que los trapitos queden adentro de la organización. Porque si una organización no tuviera la responsabilidad de ubicar un dispositivo para que la gente hable, lo iría a explotar en su necesidad fuera de la organización. Y ahí es donde, si existiera un canal seriamente implementado, cosa que no he visto, cuando digo seriamente no quiero decir que los demás sean en broma, pero no he visto algo seriamente implementado como por ejemplo lo propone ISO 37002, con todo esto. Si hubiera un dispositivo de esta naturaleza, un sistema de gestión, yo creo que podríamos empezar a pensar que esto podría revertirse, porque las organizaciones privadas tendrían personas que irían a buscar una recompensa afuera de la organización. No lo estoy recomendando, estoy diciendo que podría ser una forma de que las denuncias ocurran en la justicia. ¿Qué opinan? Carlos, yo estoy de acuerdo. Y pensando también en voz alta, ver otra alternativa, porque lo que yo veo es que, más allá de lo perfectible que es el canal de denuncias, como vos dijiste, ya había emails, ya había formas, y nosotros vemos en la práctica que esa denuncia llega, que pasa por un proceso de análisis interno, y una de las primeras preguntas que nos hacen a nosotros las compañías es, ¿tengo obligación de denunciar? Y la obligación de denunciar en nuestro Código Procesal Penal es del funcionario público, que toma conocimiento en ejercicio de sus funciones. O sea que esa respuesta va a ser fácil para las empresas públicas, para los empleados públicos. Pero cuando la respuesta es no, ya empieza a moverse otra cosa. La denuncia ya está. Y muchas veces las preguntas vienen por el lado que yo le preguntaba al procurador, es, ¿van a proteger mis datos? ¿Van a proteger a mis empleados? ¿Qué es lo que va a hacer la justicia? Y ahí es donde empieza a hacer internamente ruido. No sé, yo pensaba recién cuando hablabas, digo, ¿podrá tener una ISO y habrá que ver el carácter vinculante o cómo you enforce it, ¿no? ¿Cómo lo haces aplicable? Si la ISO o alguna norma interna diga,
si lo que se denuncia se termina concluyendo que es delito, hay obligación de denunciar la empresa. Y ahí, como que no sé si... Ahí habría problema, ¿no? Bueno, lo que suelen decir las normas ISO es que la empresa tiene que cumplir con la ley. Entonces, la ISO no se puede meter dentro del derecho penal. Lo que sí puede hacer es linkear con el derecho penal, y lo hace. Entonces, esta norma lo que pide es que la empresa cumpla con la ley en todo lo que respecta al sistema de gestión de denuncias. Si uno pone un formato para que la persona entre y postee una denuncia, se escriba o hable, la organización tiene que garantizar que se cumple con la ley. Si la organización tuviera la obligación de denunciarse, lo debería hacer. Si no la tiene, el problema es del derecho y no de la norma ISO. Sí, claro, tendría que haber una modificación en el código procesal que obligue a las empresas privadas a formular denuncias. No sé, eso es otro trabajo. Me gusta lo que está saliendo de esta charla porque no lo teníamos realmente previsto. Muy bueno. Y escúchame, dice algo acerca de alguna recompensa para los denunciantes. Bueno, hay otra cosa importante. En las normas, estos sistemas de gestión piden que se cumplan realmente con 3 cosas, ¿sí? Con lo que dice la norma, con lo que dice la ley y con lo que dicen todos los procedimientos de la organización que forman parte del sistema de gestión. Es como un trípode a cumplir, ¿no? El otro día me decía una organización, es la Trinidad, ¿no? Porque tenemos 3 cosas que no debemos olvidarnos. Si tenemos procedimientos internos que en forma responsable, por ejemplo, asesorado por expertos como ustedes, abogados penalistas, dice algo por el estilo, ¿sí? Que tienen que autodenunciarse o evaluar la procedencia de una autodenuncia o lo que fuera, en cumplimiento de la norma lo debieran hacer. Si no, no estarías cumpliendo con la norma. Sí, está muy bien. Bueno, yo creo que estamos ya llegando al límite del tiempo. Tengo un par de cosas más, pero podemos quizás programarlas para una nueva reunión, digo. Si no, se nos va a extender un poco más allá de las 11. Creo que este título, ¿por qué no hay denuncias?, me parece que da para una reunión más y va a ser un debate excelente, y yo creo que abriendo micrófonos también, porque no pudimos, bueno, hay muchas preguntas que son para el fiscal, perdón, para el procurador, y no sé si hay alguna pregunta. A ver, acá hay una del amigo Julio César Fonrush. Si la empresa privada es una concesionaria de servicios públicos o un ente privado, por ejemplo, un ente público no estatal, ¿no entienden que les asiste la obligación de denunciar como tienen los funcionarios? Pregunta más para... Sí, en realidad la obligación es del funcionario público. La definición de funcionario público entra en el 77 del Código Penal. Y en la práctica es bastante amplio, no solamente alguien nombrado, la interpretación de quién es un funcionario público y quién tiene obligación de denunciar. Es bastante amplia. De hecho, puede uno circunstancialmente estar haciendo una función que tenga alguna entidad pública, entonces se lo equipara a funcionario público. No necesariamente tiene que estar en el payroll del Estado, digamos, ¿no? de estar pagado por el Estado. Así que la respuesta es definición amplia del Código Penal de funcionario público, y habrá que analizar caso por caso en qué circunstancias toma conocimiento del hecho, y si era el ejercicio de una función pública tendrá obligación de denunciar. Una sola cosita, y perdón, Carlos, una sola cosita, pero en la medida en que le puede caber alguna responsabilidad penal a la empresa por el hecho, ¿no? La obligación de denunciar es como denunciarse a sí mismo, ¿no? Y nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Entonces acá me parece que podría haber algún cuestionamiento o algo que pulir, ¿no es cierto? Porque si yo estoy obligado a denunciar, a la larga me van a decir, bueno, señor, esto pasó porque usted no aplicó bien los controles y tenía un mal programa, así que va a recibir una sanción. Ay, pero yo estuve obligado a denunciarme a mí mismo y recibí una sanción porque yo me denuncié. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa con el artículo 18 de la Constitución Nacional?
Me parece que es un tema. Pero bueno, Bien. lo dejamos ahí. Me hace pensar también lo siguiente. En general, cuando evaluamos los elementos que componen un programa de compliance, lo hacemos por algún indicador de madurez, ¿sí? Desde la no existencia hasta, no sé, la digitalización o la automatización, la optimización, que es la máxima expresión de que un control puede, no sé, identificar problemas por sí mismo, prevenir, proteger. Bueno, en eso, ¿sí? Muchas organizaciones arrancan implementando algo, le piden por poco dinero a un tercero algo a veces sin demasiada ciencia, y lo van mejorando y perfeccionando. Y llegan a un momento, ¿sí? Donde se pregunta el directorio, cuando ve que esto realmente puede ayudar, porque han detectado un fraude importante que llevaba 3 años y que les hizo perder $500.000 y no lo hubieran detectado por otros medios, esto está bueno. Sí, me ha pasado muchas veces escuchar ese tipo de charlas en directorios o en comités de ética. Esto está bueno. ¿Cómo hacemos para que la gente le vaya tomando más el gusto, calibrarlo un poco más, que la gente lo empiece a usar? Bueno, y ahí empieza toda la parte de gestión de cambio, comunicación, capacitación, concientización. Y mi pregunta, y dejo abierto ya para terminar, en vez de con una afirmación, con una pregunta, como para la parte 2, ¿no? Que va a existir seguramente esta charla, es ¿qué podría hacer el sector público, así como el privado empieza a cranear cómo hago para que la gente empiece a reportar más? ¿Qué podría hacer el sector público para implementar algo como la gente y empezar a trabajar con toda la población para que las cosas se digan? ¿O será que eso es algo demasiado incómodo? Lo dejamos planteado. Muchas gracias a todos por su participación, por su concurrencia. Nos encantó volvernos a juntar y ya en algún momento nos podremos ver la cara personalmente en algún otro evento el día de mañana. Muchísimas gracias a todos, y gracias, Carlos. Un placer compartir. Gracias a quienes están aquí con cámara y a quienes ya salieron, pero que hicieron que este evento fuera como un bombón, ¿no? Que nos deja ganas de seguir comiendo. Así que abrazo grande para todos y todas. Muchas gracias. Hasta luego.